Bien, entonces en esta sesión vamos a seguir con la continuidad o con el tema siguiente correspondiente a esta unidad de clasificación de los materiales. En este caso, pues vamos a complementar lo que habíamos visto en la sesión anterior con respecto a los polímeros. Nada más que tengo aquí esto. Ay, perdón. Aquí está. Es el tema en el que habíamos concluido la sesión anterior. Nada más queda pendiente un pequeño subtema, vamos a decirlo así, que pues es de qué manera nosotros podemos identificar los diferentes tipos de polímeros. Actualmente, como lo comentábamos en la sesión pasada, pues los polímeros son materiales que permiten pues el proceso de reciclaje, ¿no? Son materiales que, a pesar de su sobreexposición, pues se pueden reutilizar cierto número de veces. En este caso, pues ¿cómo podemos saber si un polímero es reciclable? Nosotros nos vamos a encontrar en alguna parte de nuestro elemento que está formado por un polímero con este tipo de símbolos. Si tiene este pequeño triángulo con estas flechas, indica que el material va a ser reciclable. Ahora, ¿cómo vamos a identificar el tipo de polímero que es reciclable? Es importante identificarlo para saber qué tipo de proceso podemos llevar a cabo para poder reutilizar este polímero. En este caso, pues yo creo que en alguna ocasión han visto que algunas botellas o algún elemento formado por algún plástico pues tiene este tipo de símbolos y tiene un número. Ese número corresponde al tipo de polímero que es. Tenemos, por decir, el PET. El PET, pues ya sabemos, las famosas botellas de PET, ¿no? Que es un ejemplo que hemos estado tocando constantemente porque pues es uno de los más utilizados. En este caso, pues aquí tenemos la estructura química del PET, es el polietilén tereftalato. Este tipo de polímeros, con base a las propiedades físicas que presenta, puede ser aplicado para botellas de bebidas carbonadas, como son los refrescos, y agua mineral y bandejas. Entonces aquí tenemos las aplicaciones. En este caso la botella es la que está fabricada a partir de PET. El tapón es otro tipo de polímero. Por eso los que se dedican al reciclaje de este tipo de materiales buscan los métodos o los procesos más adecuados para separar el material de las tapas y el material de la botella. En este caso muchas veces se utilizan por flotación, como el peso del material o la densidad del material de la tapa es más pesado, lo hacen por flotación, y como el PET es mucho menos denso, pues ese es el que flota, ¿no? O al revés, dependiendo pues ahí las características del PET y de esta tapa, que es de polipropileno, pues podemos separarlo por ese método de flotación. Es uno de los métodos que se utiliza. Repito, este es de los polímeros más utilizados. Entonces, cuando tengamos una botella y no sepamos de qué tipo de polímero es, pues vemos el número y con base a esta tabla que tenemos aquí podemos identificar el tipo de polímero. En este caso, pues es un PET. Si tenemos una botella o un elemento plástico que no sabemos de qué polímero es, pues lo vemos, buscamos el símbolo, y si tiene el número 2, pues se refiere al polietileno de alta densidad. En este caso, los elementos que están fabricados a partir de este tipo de polímero pues son contenedores para jugo, leche y agua, además de juguetes, botellas de detergente y lavandina. Esto no sé qué sean, lavandina no sé, les conozco que sea eso, pero vaya, al final de cuentas pues se utiliza para este tipo de productos estas botellas. Entonces por ahí puede generar la pregunta: ¿por qué el PET se utiliza para este tipo de líquidos o fluidos y el polietileno de alta densidad para este tipo de polímeros? Ya le hemos comentado algunas veces que, dependiendo el tipo de propiedades, los materiales pues van a tener su aplicación o van a poder ser aplicados para ciertas cosas.
En este caso pues es lo mismo, los detergentes pues presentan ciertas características que hacen que se pueda degradar un material si el material no tiene esas propiedades que soporten la composición química del detergente. En este caso el PET, regresando un poquito al PET, pues soporta pues todos los componentes químicos de un refresco, las sales que contiene el agua o algunas otras bebidas de este tipo. A diferencia del polietileno de alta densidad, en este caso pues sí es más resistente a la degradación química, por eso puede ser aplicado para jugos. Los jugos pues igual pueden tener algunos componentes que a partir de la luz del sol pueden reaccionar con la superficie del recipiente. Para el agua pues no creo que haya mayor problema, si soporta pues los jugos pues sin problema puede soportar también el agua. Para las botellas de detergente pues ahí sí, ¿no? Son muchos los químicos, incluso si nosotros no usamos guantes al manipular este tipo de líquidos pues nos irritan. Entonces irritan porque tienen ciertos compuestos químicos que reaccionan con la piel. Lo mismo ocurre con el recipiente. En el interior del recipiente, si tiene una composición química que no soporte esos componentes o compuestos químicos que tiene el líquido, pues se va a degradar químicamente, ¿no? Se va a empezar a modificar la cadena polimérica y pues obviamente va a presentar en algún momento un tipo de falla, una fuga, porque pues no soportó esa degradación química del fluido. Por eso se ocupa este material para este tipo de líquidos. Si encontramos el 3, que es el PVC, pues ya sabemos que el PVC lo hemos escuchado muchas veces en cuestiones de instalaciones hidráulicas, pues ya actualmente es uno de los materiales más utilizados de construcción para ese tipo de instalaciones hidráulicas. Ahorita ya ha sido sustituido por otro que tiene otros polímeros, que es el tubo verde. No recuerdo bien el nombre de este tipo de material, pero pues es un verde que soldan, que calientan las puntas, los van uniendo. Cobre Plus, me parece, Tubo Plus creo que se llama. Está formado por una capa interior de PVC y las otras capas son de otro tipo de polímero que soporta las temperaturas exteriores o los cambios de temperatura exterior. Muchas veces hemos visto que se dañan esas instalaciones hidráulicas que están expuestas al ambiente por los cambios de temperatura. Se degrada por la temperatura del polímero, empieza a cambiar su cadena polimérica, se empieza a degradar. Por eso muchas veces genera fallas en este tipo de materiales. Se degrada por los cambios de temperatura. Cuando hace calor, cuando hace frío, cuando hace calor, los materiales también presentan un tipo de fatiga. Cuando se presenta esa fatiga, pues empiezan a degradar los materiales, ¿no? Al punto de que pues llegan a generar fallas. Es el caso del PVC. Por eso actualmente pues este tubo plus pues se desarrolló para generar capas externas que permitan esos cambios de temperatura y es muy eficiente. Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Otras aplicaciones que tiene el PVC pues es para botellas de champú, algunas botellas de agua mineral, jugo de limón que pues es un poco ácido y las bolsas, así como otras aplicaciones que observamos aquí en la imagen. Para garrafones de agua, por las propiedades mecánicas que presenta, pues es utilizado este PVC. Entonces los elementos plásticos que presenten esta nomenclatura pues se refiere a este tipo de polímero. Aquí lo mismo, son para botellas de champú porque los champús contienen ciertos compuestos químicos que pueden presentar una degradación química. Si nosotros usamos para el champú alguno de estos tipos de botellas, a lo mejor, o de estos polímeros como es el PET o el HDPE, pues pueden soportar en algún momento, pero con el paso del tiempo se pueden ir ablandando porque se está modificando su composición química y por lo tanto pudieran generar posteriormente algún tipo de falla. En este caso las botellas de PVC pues resisten más a los químicos que contienen los champús. Entonces aquí vemos algunas de las aplicaciones, igual para guantes, para los interiores de los vehículos pues está utilizando bastante, para cuestiones de zapatos, pinturas, mangueras, algunas cápsulas de medicamento. Entonces sí tiene una amplia aplicación lo que corresponde a este polímero del PVC. Posteriormente tenemos el 4, que es el polietileno de baja densidad. A diferencia del 2, siguen siendo polietilenos, pero
la cadena de este 4 es mucho más corta que la del 2. Es de alta densidad el 2 porque su cadena es muy larga, tiene muchos elementos. Se repiten muchas veces esto, ¿no? No sé, un ejemplo. En este caso pues tenemos que se repite 10 veces, 2, 4, 6, 8, 10 veces, y en el de baja densidad puede ser que se repita 5 veces. Como habíamos visto en la gráfica de la sección anterior, pues dependiendo del tamaño de cadena, pues va a haber una región donde se influya directamente con sus propiedades. Este es el caso. Entonces, nos referimos, cuando hablamos de un polímero de alta densidad, quiere decir que su cadena es muy larga y que en un espacio determinado hay presencia de muchas cadenas de este tipo. A diferencia del de baja densidad, que de la misma manera puede ser la cadena más corta o puede ser del mismo tamaño, pero en una determinada área puede haber pocas cadenas y de manera muy separada. Entonces puede ser esas dos diferencias, que la cadena sea corta o que sea del mismo tamaño que el de alta densidad, pero haya menor presencia, si en una determinada área o volumen de nuestro material. Esa es la diferencia y por lo tanto pues va a influir directamente en sus propiedades. Este polietileno de baja densidad pues se utiliza principalmente en bolsas y aquí pues las tenemos representadas. Tenemos el 5 que es el polipropileno. En este caso pues sí es uno de los polímeros también ampliamente utilizados por sus buenas propiedades mecánicas. En este caso aquí tenemos su estructura química y pues tenemos sus aplicaciones: bolsas, bandejas, vasos, juguetes, botellas, tarros, tapas de botella, pero también vemos que se pueden utilizar por esas propiedades que comentamos en otras áreas. Aquí tenemos sillas, pues cajones resistentes, para tarimas, cubetas, para los interiores también de los vehículos. Entonces, pues también, ¿no? Depende mucho de la estructura química, qué propiedades nos pueda brindar esta estructura química, y con base a esas propiedades, pues buscamos la aplicación. Y tenemos el 6, que es el poliestireno. En este caso, pues ya lo habíamos comentado, que este poliestireno, si lo procesamos de tal manera que sea expandible, pues obtenemos el famoso unicel. Aquí tenemos vasos, bandejas, cajas, algunas cajas de CD que pues realmente pues ya no se utilizan, cubiertos desechables y videocassettes que tampoco se utilizan. Pues la aplicación más amplia que tiene este tipo de materiales, que es el poliestireno, pues es en desechables principalmente para alimentos. Se utiliza para alimentos por su buena capacidad de mantener el calor, y aparte de que no, al parecer sí no reacciona los compuestos que se puedan utilizar en algunas ocasiones en la comida con esa superficie. No sé si han visto algunas botellas de polímero que dice que no desprende ciertos elementos o libre de PDA, me parece que menciona. Esos elementos reaccionan cuando se le aplica calor en combinación con las sustancias que están en el interior. Entonces eso pues puede dañar de alguna manera la salud. Entonces este tipo de compuestos o este tipo de polímero, que es el poliestireno, pues soporta esos cambios de temperatura. Obviamente no se recomienda que se le aplique a temperatura, porque pues a una determinada temperatura empieza a reaccionar y empieza a liberar algunos compuestos. Sí sirven para almacenar la comida, para mantener la temperatura de la comida, para eso pues es excelente, ¿no? Pero llegamos al mismo punto, ¿no? El exceso de uso de los polímeros pues ha provocado que se genere mucha contaminación. Los que han sido excesivamente utilizados, pues en este caso pues es el polietileno de baja densidad, que es en lo de las bolsas. Pues ya sabemos que desde hace 2 años pues se aplicó aquí en Hidalgo una ley para evitar su uso. Ya no se dan bolsas porque pues se tardan en degradar, son muy contaminantes. En el aspecto de que se tardan en degradar, pues lo podemos tener y alrededor de pues 10, 15 años o más esta bolsa ahí sin que le pase algo, ¿no? Y también este poliestireno pues ocurre lo mismo. O sea, genera grandes cantidades de desechos, se tarda mucho en degradarse, y pues eso pues ya genera contaminación, ¿no?
Entonces estos, el poliestireno, pues ya en la Ciudad de México pues se prohibió su uso también y pues no creo que tarde mucho que en otros estados pues se aplique esa misma ley para reducir su uso. El poliestireno, ya lo habíamos comentado, pues es uno de los polímeros que es más complicado de reciclar. Sí se puede reciclar, pero su proceso es bastante complicado y es muy extenso. Me refiero a que es muy largo y muy complicado el proceso, lo que genera que se incrementen los costos. Entonces, pues ya el reciclaje pues, de este tipo de polímeros pues ya no es rentable, ¿no? Obviamente si lo reciclas pues va a depender mucho la aplicación o la nueva aplicación que vaya a tener. Si es nuevamente para obtener un recipiente de estos de alimentos, pues realmente no va a ser rentable, ¿no? Te va a salir muy caro el proceso para que vendas una de estas piezas en 20 centavos, ¿no? Entonces, pues no es rentable. Ya lo habíamos comentado también que este tipo de polímeros actualmente se está reutilizando para aplicarlo en forma de impermeabilizante. Ha presentado buenas características con respecto a la resistencia contra la luz ultravioleta del sol. Era lo que les comentaba, ¿no? Como es un material que es muy resistente a la degradación química para ese tipo de aplicaciones, pues sí es muy apto, ¿no? Entonces lo podemos poner como impermeabilizante, se va a tardar mucho en degradarse a partir de la luz o de los cambios de temperatura del exterior. También en algunos países de Europa, y pues no dudo que en México también ya se haya desarrollado, el PET se está reciclando para fabricar algunos materiales de construcción. Aquí me parece que es un tratamiento más que termoquímico, térmico, o sea, no interfiere tanto el que tengamos que generar nuevas soluciones o algo así, es más un proceso térmico. Se determina a qué temperatura empieza a fundir o a derretirse este material y se agrupa con otro tipo de polímeros para reforzarlos y tener un buen material de construcción. Entonces, como estos ejemplos que les comento del PET y del PS o poliestireno, los demás materiales pueden tener un tipo de aplicación, pero depende mucho del proceso que nos permita reciclarlo o reutilizar el polímero. Si el proceso es muy costoso, pues hay que encontrar una aplicación que pues más o menos amortice el costo del proceso. Si no, pues vamos a tener o se van a generar muchos problemas como lo hemos estado viviendo en los últimos años de un alto uso y desecho y generación de desecho de este tipo de polímeros. Bien, entonces esta es la tabla de identificación que nos va a permitir saber qué tipo de polímero o con qué tipo de polímero están fabricados algunos productos plásticos. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos. Okay, gracias. Gracias. Bien, vamos a pasar con los cerámicos. Pues los cerámicos pues son también materiales ampliamente utilizados, presentan muy buenas características, principalmente características mecánicas. Ahorita vamos a describirlas con mayor detalle. Bien, ¿qué son los cerámicos? Pues son obviamente compuestos inorgánicos, ya lo habíamos comentado cuando vimos lo de materiales inorgánicos y materiales orgánicos. Esto nos indica que pues tiene baja presencia de carbono o nula presencia de carbono en su composición química. Está formado principalmente por elementos metálicos y no metálicos. Aquí lo menciona, metálicos y no metálicos. Los enlaces que se presentan en este tipo de materiales principalmente son los enlaces iónicos. Nos referimos o recordamos enlaces iónicos cuando donan y reciben electrones. Aquí este le pasa acá y este lo recibe. Entonces teníamos este lo pierde y acá lo está aceptando. Repito, esto lo vamos a ver cuando entremos en la unidad o lo vamos a recordar cuando entremos en la unidad de estructura cristalina, porque es importante esto. Entonces está presente este tipo de enlace en estos cerámicos. ¿Cuáles son las principales características que presentan este tipo de materiales? Pues lo primero es un material frágil, es un material duro, presenta más bien en lugar de conductividades y
térmicas y eléctricas son buenos aislantes térmicos y aislantes eléctricos. Principalmente en la industria eléctrica se utiliza como aislante, ya lo habíamos comentado ahí cuando nosotros observamos las torres de transmisión que se encuentran en las carreteras, esas torres muy altas. Los materiales que sostienen a los cables pues son cerámicos porque tienen una alta capacidad de ser aislantes o que evitan el que circulen los electrones a través de él. Entonces son muy buenos materiales, son materiales muy resistentes a pesar de que son frágiles, tienen buena resistencia mecánica. Ahorita vamos a tocar ese tema. Fuerza a la compresión pues es bastante, sí presenta una alta resistencia como lo comentábamos. Insensibilidad química, a esto se refiere de que no le hace, se degrada químicamente, no, más bien no presenta degradación química. Por eso muchos elementos que se utilizan en el laboratorio pues son de un material cerámico porque no se degradan químicamente, a diferencia de lo que pueden ser algunos polímeros que sí presentan cierta degradación. Pueden ser transparentes, también se les puede aplicar algún tipo de pintura o de colorante para pues, obtener diferentes colores. Son sólidos refractarios, refractarios que soportan bastante la temperatura y son durables. Bien, ¿a qué se refiere con esto de fragilidad? Se puede confundir de que son frágiles a que no soportan, o se puede confundir lo de fragilidad con que no soportan las cargas mecánicas. ¿Pero a qué se refiere con fragilidad? Ya lo habíamos comentado, aquí rápidamente se los pongo. Ya habíamos comentado la diferencia entre dúctil y frágil. Aquí tenemos a partir de una prueba mecánica que recordamos que se llama prueba de tensión. Voy a poner aquí con este color. Se obtienen estas gráficas. Aquí estas regiones están aquí. Este vamos a poner más largo. Ahí está. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos aquí un material dúctil y aquí el material frágil. Ok, el dúctil comentábamos que tenemos una región elástica, que es esta. Esta región le aplicamos carga, retiramos la carga o la fuerza y regresa a su forma original. Si aplicamos una carga mayor a esta región lineal, pues ya pasamos a la región de fluencia. Esa región de fluencia indica que ya vamos a empezar a deformar de manera permanente nuestro material. Ya posteriormente de pasar este límite de deformación, pues pasa a la fractura nuestro material. Entonces tenemos esta región plástica o esta deformación plástica. ¿Vale? ¿Qué diferencia tiene con los frágiles? Tenemos, en el caso de los frágiles, repito, no hay que confundirlo con que no soportan las cargas, su comportamiento es distinto. Puede soportar mayores cargas comparado con los frágiles. Si observamos aquí, pues hay una diferencia entre lo que soporta un material dúctil y lo que puede soportar un material frágil. La diferencia que no se deforma o presenta muy baja deformación, y ya cuando se deforma mínimamente pasamos a la falla. Entonces esa es la diferencia entre un material dúctil y un frágil. El frágil no tiene la capacidad de deformarse tanto como un material dúctil. Entonces esa es la principal diferencia. Repito, no se debe de confundir con que no soporta las cargas, sino que no permite que haya una gran deformación en su forma física. ¿Sí? Esa es la principal diferencia. Aquí lo de conductividad, pues más que ser conductor, pues es que son buenos aislantes. Vamos a ponerlo aquí, aislantes térmicos. Aislantes térmicos también porque no permiten no permiten el libre flujo del calor a través de ellos. Tenemos por decir las tazas de café, ¿no? Ponemos el café hirviendo. Aquí está. Tenemos el café hirviendo, tenemos aquí el líquido, está hirviendo, no sé, vamos a decir que hirviendo el agua hierve a 100 grados, pues tenemos 100 grados. Agarramos la taza y no nos quemamos porque está evitando que estos 100 grados fluyan fácilmente a través de él. Sí se llega a calentar, pero no alcanza los 100 grados. Sí, y ahí ya depende mucho la calidad del cerámico. Hay algunos cerámicos que sí no son muy buenos y sí se llegan a calentar bastantes, pero pues la mayoría sí soporta
100 grados y en el exterior andamos sintiendo pues alrededor de 40 grados o un poquito menos. Es por eso que se dice que son muy buenos aislantes térmicos. Bien, entonces estas son algunas de las características que presentan su mayoría, no todos como los otros materiales, en su mayoría presentan ciertas características, no todos los materiales, puede haber algunas excepciones, como el caso de los polímeros que pues en su mayoría son aislantes, pero hay algunos casos que pueden ser materiales conductores. Bien, los cerámicos los podemos clasificar de la siguiente manera, los cerámicos cristalinos, los no cristalinos y tradicionales o modernos. Vamos a revisar los cristalinos. Ya lo hemos comentado muy pues superficialmente lo que es cristalinidad. Vamos a repetirlo. Cristalinidad es cuando se presenta cierto ordenamiento de sus elementos o de los átomos de sus elementos que lo componen. Entonces presenta ese ordenamiento. Cuando presenta ese ordenamiento en 3 dimensiones, decimos 3 dimensiones, que en la parte de atrás también ahí está este ordenamiento con respecto a los que están enfrente, atrás, a un lado. Hay un patrón de distribución de estos electrones. Cuando tenemos este tipo de comportamiento o de ordenamiento, pues decimos que tenemos un material cristalino. Ya lo hemos comentado también algunas ocasiones, que el que tengamos este ordenamiento pues nos permite de cierta manera tener determinadas propiedades, ya sean térmicas, eléctricas, mecánicas, ópticas. Y también una de las ventajas que nos permite el tener un material con átomos ordenados o un material cristalino es de que en algunas ocasiones si tenemos lo necesario para poder modificar o si tenemos los conocimientos para poder modificar esta estructura cristalina, podemos modificar también sus propiedades. Decimos, ok, tengo esta estructura, voy a mover ahora algunos átomos a partir de este proceso, ya sea térmico o termoquímico, y voy a hacer que se ponga aquí un átomo que también aparezca ordenado, pues obviamente eso va a influir directamente en sus propiedades. Ya dependiendo del tipo de propiedades que queramos modificar, pues se puede o mejorar, podemos modificar el ordenamiento de los átomos. Si es algo complejo, sí se puede llevar a cabo, pero sí es algo complejo, ¿no? Pero aquí lo que quiero dar a entender que dependiendo de la posición de los átomos van a ser las propiedades que obtengamos. Pues aquí a grandes rasgos pues menciona esto que acabamos de comentar aquí, ¿no? Sus estructuras son ordenadas, ya sea que se traten de cristales iónicos o de redes tridimensionales de enlaces covalentes. También en los cristalinos se pueden presentar algunos enlaces covalentes, pero predomina más el enlace iónico. Bien, entonces a esto se refiere cuando tengamos materiales cristalinos que presenten este tipo de ordenamientos, o más bien cuando tengamos cerámicos que presenten este ordenamiento atómico, decimos que tenemos un cerámico cristalino. Bien, vamos con la siguiente. Los no cristalinos, pues aquí lo contrario, ¿no? Cuando no se presentan pues ese ordenamiento, ¿no? Ya habíamos comentado ahí que pues uno de los ejemplos pues son los polímeros, donde no se presenta ese ordenamiento, o muchos compuestos orgánicos no presentan este ordenamiento a diferencia de los inorgánicos, pero puede haber inorgánicos que presenten desordenamiento. Aquí observamos si pues como tal pues no hay un patrón con respecto a la distribución de sus átomos, por lo tanto decimos que son no cristalinos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Este caso de los materiales no cristalinos, pues ya lo habíamos comentado, puede ser muchos de los vidrios que conocemos, ¿no? Bueno, de hecho aquí lo comenta, los que tienen apariencia ítrea, por lo que se tratan de vidrios, ¿no? Estos son los que presentan principalmente este tipo de desordenamiento de los átomos, que podemos decir que son materiales no cristalinos o amorfos. Se dice no cristalinos o amorfos. Entonces esto permite que se tengan sí determinadas propiedades, pero que se pueden ver modificadas con respecto a la dirección que se midan. Esto, que tengamos un desordenamiento, puede ocurrir lo siguiente. Si nosotros hacemos una prueba de compresión, vamos a suponer que estamos comprimiendo
en esta dirección. Bueno, vamos a poner una probeta, un cubo más simétrico. Aquí este es X y este es Y. Aplicamos esta prueba, vamos a obtener una determinada magnitud de propiedades o una determinada magnitud de resistencia mecánica. Si rotamos esto, si ahora en lugar de tener así el cubo, tenemos aquí Y y X, aplicamos y puede ser que por la dirección del material y con respecto a este desordenamiento que presentan los átomos, puede ser que se modifiquen significativamente sus propiedades mecánicas. Entonces, este fenómeno puede ocurrir principalmente en el caso de materiales no cristalinos o amorfos, que dependiendo de la orientación con los cuales hagamos nuestras pruebas, se van a dar determinadas características, a diferencia de los materiales cristalinos, que ahí es más uniforme las propiedades con respecto a la dirección. Podemos medir en una dirección, obtenemos una magnitud, modificamos la dirección de la medición y podemos obtener prácticamente la misma magnitud que estábamos determinando, ¿sí? Y en este caso los cristalinos sí pueden presentar diferencias bastantes grandes entre una medición y otra. ¿Por qué? Porque hay un desordenamiento de los átomos. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos los tradicionales. En este caso, pues tenemos estos compuestos tradicionales o estos cerámicos tradicionales que pues se dan, entre comillas, vamos a decirlo, de manera natural, debido a que pues no hay que llevar a cabo un proceso sintético para su obtención. En este caso pues pueden ser muchas arcillas, aquí como lo vemos, las arcillas pues muchas de ellas pues las obtenemos de forma natural o se encuentran de forma terrestre. El sílice pues se obtiene también de forma natural de las playas, se procesa y pues obtenemos la materia prima. Pero también tenemos el otro caso, esas son las tradicionales, ¿no? Las que pues desde hace miles de años pues están presentes, y tenemos pues el otro caso de las modernas, que esas sí ya se han trabajado más en laboratorio y que presentan muy buenas propiedades mecánicas. Dentro de estas cerámicas modernas tenemos los carburos, los materiales que se utilizan como semiconductores, y las cerámicas compuestas. Bien, no sé si han visto los que trabajen más ahí con brocas o con herramientas, pues hay muchas herramientas de corte, repito, como lo son las brocas, que están reforzadas con carburo de silicio. Ese carburo de silicio es un recubrimiento que se le hace a la superficie de las herramientas para aumentar su dureza. Recordamos que dureza es la resistencia que presentan los materiales al rayado. Entonces, si tienen esa capacidad de resistir bastante el rayado los materiales, pues obviamente su desgaste va a ser menor. Entonces, ya se han desarrollado, ha avanzado tal la industria también con respecto a los materiales cerámicos, que pues se han logrado obtener materiales muy resistentes, tanto con resistencia mecánica como dureza. Es por eso que se utilizan para poder reforzar algunas herramientas de corte. Obviamente esas herramientas que contienen este tipo de refuerzo, de recubrimiento, pues sí, su valor se incrementa bastante con respecto a las convencionales. Los semiconductores, pues muchos de los semiconductores pues son a partir de cerámicos. Como sabemos, son buenos materiales aislantes, pero modificando su estructura o la posición de sus átomos podemos generar, y dependiendo obviamente de los elementos que trabajemos, como pues puede ser el germanio o incluso el mismo silicio, podemos generar la capacidad de semiconducción. Su mismo nombre lo indica, ¿no? Los semiconductores son los que permiten parcialmente la circulación de los electrones. Dependiendo de las condiciones en las cuales esté operando, puede actuar como un material aislante o como un material conductor. Obviamente pues no va a presentar una gran conducción, pero sí puede permitir cierta magnitud de flujo de electrones. A eso se refiere con los materiales semiconductores. Entonces,
Actualmente, repito, se ha trabajado con este tipo de materiales, con unión de un metal y de un no metal para obtener cerámicos que presenten estas características o estas propiedades de semiconducción. Y tenemos las cerámicas compuestas. Este tipo de cerámicas compuestas son los materiales que se refuerzan con otro tipo de materiales. Podemos obtener una matriz de un cerámico y lo podemos reforzar con algunas fibras poliméricas o con algunas fibras metálicas. Muchos de los aislantes que se utilizan para hornos industriales tienen uno como unicel en el interior, pero no es unicel, es un material cerámico que está reforzado con una malla metálica. La malla metálica principalmente es para darle estabilidad mecánica para que mantenga la forma deseada en el interior del horno. Entonces tenemos como un cubo de ese como unicel, pero pues realmente que es un cerámico, que es un aislante térmico para que no se alcance en el exterior la misma temperatura que está en el interior del horno. También obviamente para almacenar de manera eficiente la temperatura en el interior del horno, ¿no? Entonces estos son los materiales que en este caso conocemos como cerámicos. Son esas características que principalmente se presentan en este tipo de materiales. Repito y caigo en lo mismo que hemos estado comentando en cada una de las sesiones. Se ha desarrollado tanto esta área de los materiales, de ingeniería, las ciencias, pues la tecnología como tal en lo relacionado a los materiales, que ya se han desarrollado materiales que no pensábamos que pudieran ser aplicados para ciertas actividades, ¿no? Y repito, me enfoco más a lo de los polímeros porque pues sí es una de las áreas que más ha avanzado, que más ha abarcado, que sí ya se tienen materiales orgánicos que se pueden clasificar como polímeros por su largo tamaño de la estructura química, que tiene la capacidad o se han generado con ciertas capacidades para poder ser aplicados en diferentes áreas. Hay algunas, ya lo habíamos comentado, algunos conductores que son poliméricos o a base de polímeros, los cuales son aplicados para dispositivos optoelectrónicos. Estos dispositivos optoelectrónicos pues pueden ser pantallas. Cuando fueron los Juegos Olímpicos de China, bueno, de Beijing, sacaron en el evento de inauguración unas pantallas que eran flexibles. Esas pantallas emitían pues obviamente una imagen, ¿no? Fueron fabricadas a partir de polímeros, de este tipo de polímeros semiconductores que tenían la capacidad de emitir un tipo de luz. Entonces fueron aplicados para que pudiéramos obtener pantallas que fueran flexibles. Es una de las ventajas de los polímeros, que modificando su estructura química pueden ser flexibles, pero a la vez pueden deformarse sin dañar su capacidad de conducción. De hecho, por ahí hay un video de un LED orgánico, un LED a partir de polímeros, que lo conectan, se enciende y le hacen hoyos y sigue conduciendo, o más bien sigue emitiendo luz, ¿no? Entonces, ya está tan avanzado toda esta área, repito, en todos los tipos de materiales, los materiales metálicos, los polímeros, los cerámicos. Vamos a ver más adelante en la siguiente clase los materiales compuestos y los nanomateriales. Ya está tan avanzado que pues ya prácticamente cualquier tipo de aplicación es imposible, ¿no? Pues si vemos y revisamos las aplicaciones de los materiales cerámicos, pues vemos también que pues tiene esas aplicaciones en la industria aeroespacial, principalmente en los cohetes que mandan para el espacio. Se utilizan estos cerámicos, tenemos aquí el cohete, bueno, y pues esta representación de este cohete que va ahí en el espacio, cuando rompe la corteza, o más bien cuando rompe la capa de ozono, pues se genera mucha temperatura con respecto, se rompe, se genera un alto coeficiente de fricción, el cual genera alta temperatura. Genera alta temperatura, aquí se rompe el coeficiente de fricción en este punto donde se está teniendo ese contacto con esta capa de ozono o con la atmósfera, se generan altas temperaturas.
Ahí es donde se utilizan estos cerámicos, esos cerámicos compuestos que presentan esa capacidad de poder soportar altas temperaturas sin que se genere una falla dentro del material. Entonces, esto nos permite visualizar el tipo de aplicaciones que tienen todos estos tipos de materiales. Repito, ya dependiendo de la aplicación, o más bien dependiendo, puede ser de dos lados. Dependiendo de la aplicación, podemos obtener, generar un nuevo material que cumpla con esa aplicación, o teniendo un material que lo caracterizamos y obtenemos ciertas magnitudes en ciertas características o en ciertas propiedades, podemos definir su aplicación. Entonces podemos ir por un lado, dependiendo de la aplicación podemos generar un nuevo material, o teniendo un material y dependiendo de sus características podemos definir su aplicación. Entonces por eso es súper amplio esto de los materiales, es muy grande el área de trabajo de los materiales. Actualmente, por decir, en las revistas científicas las que predominan son las de materiales. Tenemos diferentes áreas en las revistas científicas: química, mecánica, mecatrónica, biología, dispositivos eléctricos, fuentes de energía, etcétera, etcétera. Y pues tienen pues cierto número de revistas, ¿no? Aquí tenemos ahí. Llegamos al punto de materiales, y las revistas que tocan el tema de materiales pues son las que presentan mayor número, ¿no? Son bastantes las revistas que publican con respecto a los materiales, con base a lo que les comento. Como es muy amplia su aplicación, como se pueden modificar a nuestra conveniencia las estructuras de los materiales, como nosotros podemos determinar que se tengan ciertas características de los materiales, como si un material no nos sirve para una cosa, lo podemos aplicar para otra cosa. Entonces, con base a esos criterios que están alrededor de los materiales, es por eso que es muy amplia su área de aplicación de estos materiales, o el área de conocimiento más bien de los materiales, ¿sí? Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Ok. Bien, aquí está pues algunos de las aplicaciones que les mencionaba con respecto a los cerámicos. Obviamente pues con base a sus características podemos utilizarlos de las siguientes maneras. Si tenemos un cerámico amorfo, pues son vidrios, ¿no? Aquí pues tenemos esta parte. Podemos aplicarlos para la óptica, para compuestos reforzados, para contenedores, ¿no? Ya habíamos comentado por ahí que pues tenemos una variación con respecto al vidrio, que es el cristal. El cristal pues sí presenta mayor ordenamiento en sus átomos, es por eso que se presentan otro tipo de propiedades. Entonces se genera un proceso diferente al del vidrio, que permite que se vayan organizando o que se vaya obteniendo un arreglo determinado, o un arreglo repetitivo en el ordenamiento de los átomos que permita que se obtengan diferentes propiedades a las del vidrio. Tenemos productos de arcilla, aquí también se pueden aplicar estos cerámicos, aquí tenemos para porcelanas o algunos estructurales de arcilla, tenemos ladrillas, porcelanas, ¿no? Los refractarios, que son los que soportan pues altas temperaturas, aquí pues tenemos que para ladrillos, ¿no? Pues son materiales refractarios que almacenan de manera correcta la temperatura, pues aquí está especificando, ¿no? Que para hornos abrasivos. También por esa dureza que presentan los abrasivos, si tenemos un material más duro que el otro y los frotamos, pues obviamente el que es más duro va a generar un daño sobre el otro material que no es tan duro. Entonces, también estos materiales cerámicos, por esa capacidad de dureza que presentan, pueden ser aplicados como lijas, como ya lo habíamos comentado, para herramientas de corte o para pulido. También un área donde es ampliamente utilizado o aplicado estos materiales cerámicos, pues es en los materiales de construcción. Aquí tenemos el ejemplo de los cementos, y pues son materiales que son aplicados para sistemas estructurales. Y son materiales compuestos porque el cemento lo reforzamos ahí con grava. Y la grava puede presentar algunos minerales que contengan algunos metales. Cerámicas avanzadas que ya están
pues desarrolladas específicamente para determinadas aplicaciones. Aquí nos metemos un poquito a ese criterio de que necesito, por decir en el cohete, ¿no? Aquí está el cohete. Necesito que aquí en la estructura principal del cohete pues me soporte alta temperatura. Desarrollan un material que soporte temperaturas alrededor de 1000 grados sin degradarse. Pues voy a trabajar en una cerámica avanzada, hago las pruebas pertinentes, valido que soporte esa temperatura y pues ya tengo mi material que voy a colocar aquí en esta parte del cohete. Entonces las cerámicas avanzadas es con base a la necesidad voy a desarrollar el cerámico. Entonces puede ser aplicado en algunas máquinas, en rotores, en válvulas, aquí pues lo tenemos en rodamientos y en algunos sensores sí presentan esa capacidad de semiconducción. ¿Sí? Entonces pues vemos nuevamente, ¿no? El caso de los materiales, ¿no? O sea, repito y no me voy a cansar de repetirlo, ¿no? Dependiendo las características, pueden ser sus aplicaciones y a donde volteemos, pues hay materiales involucrados. Entonces, si es un área de oportunidad, obviamente es un área de oportunidad dependiendo del tipo de materiales que nos vayamos a enfocar. Como lo habíamos comentado también previamente, podemos tener distintos tipos de materiales, pero que puedan ser aplicados para un sistema, ¿no? Podemos tener un metal que soporte ciertas características, tenemos un polímero que pueda soportar lo mismo que el metal, tenemos un cerámico que pueda soportar lo mismo que el metal, entonces esos tres tipos diferentes de materiales pueden ser aplicados para una sola cosa, ¿sí? Ahí ya pues hay que evaluar otras cosas, ¿no? Como los costos, qué tan factible es o qué tan fácil es procesar un metal o un polímero o un cerámico, ahí intervienen otras cosas. Sí, pero de que ya actualmente los diferentes tipos de materiales tienen esas capacidades, las tienen. Anteriormente me refiero, no sé, pues yo creo que todavía no nacían ustedes, 20 años, 22 años, pues sí estaba muy marcado, ¿no? La línea, pues para la industria automotriz, puros metales, metales y hay un poquito de polímeros. Actualmente no, ahorita ya se balanceó tanto el uso de los polímeros, se han mejorado bastante sus propiedades que ya pueden sustituir muchas partes mecánicas, lo mismo que los cerámicos, ¿sí? Entonces ahí se ha visto una evolución sustancial con respecto a esto de los materiales. Bien muchachos, pues es todo por el día de hoy. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto a lo de los polímeros o con respecto a lo de los cerámicos. Ok, muy bien, muchas gracias. Voy a parar la grabación y para poner disponible este video.